Buenas noches. Voy a hablar sobre el video referente a lo que es el crack de los años 20. Pues simplemente esta lectura me gustó mucho porque aprendí cosas que realmente yo desconocía. Por ejemplo, el video nos dice que en la década de los 20 en Manhattan estaba el glamour, la moda, era lo principal que ven ahí. También tenemos que nació en Nueva York nació el jazz, que era muy aceptado por los jóvenes de aquella época, pero todo este glamour estaba en el surgimiento de la guerra mundial, y donde Estados Unidos, él no quería participar, él decía que quería estar neutro, pero la ventaja económica que él sacaba era que vendía armas de los dos lados, tanto a Francia como a Alemania, y él decía que no quería participar. ¿Por qué? Porque pues él decía que era neutro. Y lo que detonó su participación en la guerra mundial fue que se enteró que Alemania estaba haciendo convenios con México diciéndole que si ganaba Alemania le iba a ceder una parte del territorio de Estados Unidos a México. Entonces el presidente de esa época, que era Woodrow Wilson, decidió que no era justo y fue como intervino en la guerra. A raíz de su intervención en la guerra, en Francia, y cuando sus tropas mandó 2 millones de soldados a Francia, cuando desembarcaron en Francia, ayudaron a los soldados franceses que realmente estaban cansados por tanta batalla, y a raíz de todo esto lograron ganar la guerra. Y con esto fue proclamado el presidente Woodrow Wilson, lo llamaron como el ángel justiciero, a raíz que pudo evitar la muerte de muchos soldados con su intervención. A todo esto, el presidente Woodrow quiso que se firmara el Tratado de Versalles, el cual decía que prevenía que hubiera guerras posteriores entre los países. Los franceses no quisieron firmarlo. ¿Por qué? Porque tenían todavía mucho rencor y ese tratado iba en contra de su rencor, entonces definitivamente no quisieron firmar ese tratado. Posteriormente sale de su mandato Wilson y entra el presidente Warren Harding, que era republicano. El otro presidente era demócrata, este era republicano, pero duró muy poco su mandato, 2 años, porque murió de un ataque cerebrovascular. Entonces estaba en funciones cuando falleció. Ahora sí que el quita de ese presidente vino el otro, Calvin Coolidge, que también era republicano, y él decía que la nación americana era el gran negocio que había. Ese era su lema. A él no le importaba tener control sobre las finanzas, él decía que todo el mundo tenía que ganar dinero. Y uno de sus lemas decía que el pueblo debe trabajar más para sí mismo que para el gobierno, y de esa forma obtenía libertad, según él. Entonces, a raíz de que el presidente Wilson había dado créditos a los países que estaban en pugna en la guerra, tenía un interés de 12 mil millones de dólares. Todo el mundo, ahora sí que literalmente todo el mundo le debía dinero a raíz de la guerra. En esta época estaba en su auge Henry Ford, el que produció en 1913. Fabricaba un carro, su T-Lizzy, lo fabricaba en 12 horas y media, y a raíz de la revolución industrial lograba fabricar cada 20 segundos un automóvil, lo que estableció que hubiera cerca de 10 millones de unidades para el año de 1924. Su carro era resistente, elegante y fácil de conducir. Tenía un costo de un costo de $295, lo que hizo que se revolucionara la industria. Y un dato curioso es que la industria automotriz utilizaba el 96% de la producción del petróleo, el 80% de la producción de caucho y un 20% del acero. A raíz de los automóviles surgió la necesidad de crear carreteras, porque la mayoría eran de terracería. Entonces revolucionó las comunicaciones y surgieron las carreteras a raíz de esto. A la par del automóvil estaba la radio que servía de distracción para las personas, poder escuchar noticias, reportes meteorológicos y sobre todo radionovelas, que fue lo que tuvo más auge. Y para el año de 1925 ya había 11 millones de radios vendidos y tenían un costo de $275, apenas $20 menos lo que un automóvil. O sea, vean la importancia que tenía el automóvil y la que tenía el radio.
Después de eso surgió lo que era el gramófono. Este gramófono reproducía música, te la puedes llevar música portátil a donde tú quisieras. Y los que fueron muy fans de esto fueron las famosas chicas que le llamaban las flappers. Les gustaba mucho bailar el jazz. El jazz en esa época la llamaban como música decadente. Y a las chicas de las flappers les gustaba usar faldas cortas, sombreros destacados y bailaban todos los ritmos que hubiera habidos y por haber. Y por esa razón la sociedad de esa época le llamó que era la generación perdida de las flappers. A su vez surgieron los bares clandestinos y les llamaban los speakeasy, todos controlados por Al Capone, un gran gángster de esa época, y tenía alrededor de 32,000 bares en todo Chicago, sobre todo, que era su fuente principal. Y Al Capone conseguía licor ya sea de Canadá o de Cuba, eran sus dos fuentes de ingreso, ¿no? Posteriormente, en esa época surgió el movimiento que llamaban el Ku Klux Klan, personas racistas que no querían para nada a los negros o los afroamericanos, y personas que veían las golpeaban hasta las mataban, razón por la cual los afroamericanos tuvieron que emigrar al norte del país, en Nueva York, específicamente al barrio que le llaman Harlem, ahí donde ellos estaban habitando. El jazz nació en Nueva Orleans, principalmente en un lugar que le llamaban el gueto, ahí es donde se estuvo de moda. Y el jazz fue escuchado alrededor de todo el país gracias a la radio, que le dio auge a su movimiento. También a raíz de esto surgió el cine, y en esa época estaba una chica que se llamaba Mary Pickford, y se le denominó la novia de la nación, y ella ganaba un sueldo de $10,000 semanales, imagínense, era bastante dinero. A la par de ese entonces, el que estaba de moda era Charles Chaplin, un actor del cine mudo de origen británico. Él recaudaba millones de dólares en sus películas, y la película que le hizo muy famoso fue La Quimera del Oro. Esa es ahora sí que la joya de la corona para él, ¿no? También a la par estaba otro actor del cine mudo. Bueno, ya no era mudo, fue el primer actor que rompió, le decían que la barrera del sonido, se llamaba Al Hawson, y realizó la primera película con audio, y la película se llamó El Cantor de Jazz. Y propició esta película que se abrieran 9,000 salas de cine en todo el país. Entonces con eso el cine fue una revolución tremenda. A esto estaba una persona que se llamaba Charles Lindbergh, el cual cruzó el Océano Atlántico sobre su avión, un monoavión llamado el Espíritu de San Luis, que despegó de Nueva York y aterrizó en Francia. Su periplo duró 33 horas aproximadamente. A raíz de esto también estaba una chica, Ruth Selder, que quiso, igual que él, volar el avión, pero falló su avión y no logró conseguir su cometido. Y a ellas se les llamaba aviatrices, a las chicas que querían ser pilotas. Si nos vamos al ámbito deportivo, surgió lo que era Baby Ruth, un jugador de béisbol. Era muy bueno, que él mismo rompía su récord, un récord que duró 30 años para romperse. Era sus 60 home runs que estableció, y después de un tiempo lograron romperlo. Él ganaba 55,000 dólares al año, que era una cifra bastante respetable. A la par estaba el boxeador Jack Dempsey, que él era un boxeador de peso pesado, y peleó contra otro boxeador que se llamaba James Tonner, y este James Tonner era más guapo. A esa pelea le llamaron la pelea de la Bella y la Bestia, por razones digamos que obvias, ¿no? Entonces, posteriormente el jugador de golf, Bobby Jones, le encantaba mucho jugar el golf. No le interesaba ganar dinero, ni copas, ni nada, sino simplemente él quería jugar, y era muy bueno en lo que él hacía. Para esta época también estamos hablando del año de 1927. Henry Ford revolucionó su automóvil, y sacó un nuevo modelo que se llama Modelo T. ¿Por qué razón? Porque sus competidores, tanto Chrysler como General Motors, le estaban pisando los talones, y a raíz de que fabricó su nuevo automóvil, pues le dio vuelta a toda su competencia, ¿no? Sus contrincantes, y logró establecer un nuevo récord de ventas. En 1927 se daba mucho crédito a las personas. O sea, las amas de casa podían comprar lavadoras, refrigeradores, todo lo que se les pueda ocurrir. Pero había un gran problema: no había control sobre los créditos. O sea, todo el mundo podía comprar, endeudarse, y no había quien regular esa situación.
Entonces el secretario de Estado en ese entonces, Henry Hoover, se convirtió en el presidente de la nación, y él decía que iba a destruir a todos los bares existentes en el país, y efectivamente lo cumplió. Al Capone tenía alrededor de 30 millones de dólares recaudados a raíz de esos bares. Entonces los tumbaron, ¿no? Los deshizo a todos esos bares. En 1929, el 14 de abril, Al Capone fue detenido y acusado por evadir impuestos, y como se le comprobó su delito, fue mandado a las islas, bueno, a la isla de Alcatraz por un tiempo. En esa época se estaba construyendo el edificio Chrysler con una altura de 300 metros, que daba mucha trabajo a diversidad de personas, ¿no? El famoso jueves 24 de octubre fue cuando estalló la famosa bomba, tsunami, catástrofe de Battle, o como se le quiera llamar, de económico, porque la bolsa perdió 4.000 millones de dólares en un cierre, como jamás se había visto. Eso fue un jueves, y para el fin de semana empeoró la situación gravemente. Los corredores que habían pedido prestado al banco, ahora el banco les cobraba sus intereses, su dinero. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder. Por todo este problema, todo este crack, el banco tenía miedo de perder su dinero y se lo estaba reclamando a los corredores. Y a su vez los corredores se lo estaban reclamando a los compradores. Y aquí surgió el famoso dicho que dice: debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, por más que le cobraran a las personas, pues no tenían para pagar su dinero, ¿no? Entonces, dentro de todo este disturbio, el boxeador de peso completo, Jack Dempsey, perdió 3 millones de dólares que tenía invertidos en la bolsa. Este crack causó una sacudida a nivel mundial. Todas las bolsas de valores empezaron a caer, y como el presidente estaba viendo que había mucha desconfianza, mucha incertidumbre, decidió invitar al magnate Rockefeller a que diera algunas palabras de aliento a la gente. Y este magnate simplemente decía: a mis 23 años he vivido muchas crisis que han ido y venido, y esta no va a ser la excepción. Pronto va a desaparecer esta. A raíz de esto, la nación no le creía al presidente, porque ya se estaba viendo. Él decía que ya no había pobres, que todo se estaba componiendo, y la situación realmente era diferente. Entonces, pues la gente ya no lo creía a nada. Y surgió un programa de apoyo. Las amas de casa iban a las tiendas a comprar despensa, y ahí mismo había un cartel que decía: apoya a una familia. Lo que hacían que ellas compraban su despensa, su mandado, y aparte compraban otra despensa, otro mandado para una familia, y lo donaban. Se juntó tal cantidad de ayuda que los voluntarios no se daban abasto para repartir esos alimentos recaudados entre toda la gente que realmente necesitara eso. Posiblemente con esta crisis surgió mucho el cine, tuvo mucho auge el cine. Tenía alrededor de 100 millones de personas semanalmente de audiencia, y se generaron 5.000 películas para que la gente se distrajera y no pensara en este problema, ¿no? Un dato curioso que se ve de esta crisis, o de este crack, fue que dice que en 1932 9.000 bancos quebraron, 100.000 empresas fueron a pique, y la renta nacional se redujo de 80.000 a 40.000 en 1932, y sobre todo los paros de todas las empresas crecieron del 3.2 al 25% de paros. Eso se reflejaba en que uno de cada 4 empleados perdía su trabajo. A todo este problema que había, llegó un nuevo presidente al poder, que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Él también demócrata, entró el 4 de marzo de 1933. Él dijo que iba a poner orden en la banca, porque había todo un desastre. Una de sus primeras medidas que tomó: cerró todos los bancos, y por 4 días estaba checando si tenían liquidez los bancos, y si todas sus cuentas estaban en orden, les permitía abrir para que la gente pudiera volver a invertir en ellos. Y sí, dio buenos resultados, y le pedía a la gente que fuera a invertir a los bancos, que ya eran seguros. Y un mensaje que dio a la nación frente a su chimenea, con su esposa y su madre, decía: les he hablado de nuestro trabajo lento pero seguro, en pos de la construcción de nuestra recuperación
en los compromisos que contraje ante ustedes, de dos cosas claras. La primera, que nunca los prometí un milagro, y la otra, que haría lo mejor que supiera hacerlo. Y les doy gracias a su confianza y podemos salir a todos los problemas. Esas fueron las palabras que pronunció el presidente, y gracias a eso fue como se terminó la crisis de 1929. Gracias.